Casa Pueblo es una obra monumental, símbolo de la cultura y del turismo de Uruguay. Carlos era un gran motor y todo lo que tocaba lo transformaba, lo potenciaba, todo crecía. Podemos apreciar el primer óleo pintado por Carlos Páez Vilaró. Es una comparsa que viene calle abajo en la oscuridad de la noche y la pintó con espátulas y con los dedos. Él manifestaba que le daba como una vergüenza, una especie de culpa, de dolor intenso por los padres que no iban a poder abrazar a sus hijos como él lo estaba haciendo. Carlos Páez Vilaró se convirtió en un eje cultural que puso al Uruguay en el mapa mundial a través de su pintura, de la alfombra y de su arte, no solamente la pintura. Y cada persona que lo conocía, al irse y cerrar la puerta, se sentía enriquecido. Estamos en Punta Ballena, en Casa Pueblo, en la gran obra realizada por el artista Carlos Páez Vilaró, que fue su taller, su gran escultura habitable, su casa. Casa Pueblo surge de la idea de Carlos Páez Vilaró de tener un taller frente al mar, debido a una circunstancia ajena, digamos, al deseo de construir su casa. Él en esa época, en el año 58, estaba viviendo, pasaba sus temporadas en el Molino de la Pastora, que quedaba en la parada 3 de la playa Mansa. La intendencia se lo había prestado, era un molino que estaba en un descampado donde ahora está el Hotel Enjoy. Pero un día pasó que tuvo que compartir la mitad del molino con una radio, que le cedieron la parte de arriba del molino. Y él no podía crear, no podía pintar tranquilo con todas las propagandas de esa radio, que era de corte político encima. Y un día se sintió muy mal porque usaron un cuadro de él para tapar una ventana rota. Entonces dijo, me voy de este lugar, me voy a buscar otro lugar para hacer mi taller. Y bueno, al llegar a Punta Ballena, que en aquella época, si nos situamos en el año 58, no había caminos trazados, no estaba ahora la panorámica Carlos Páez Vilaró. Le costó llegar en su viejo Land Rover, pero quedó fascinado, se enamoró de este lugar y fue así como empezó a hacer las averiguaciones y se vendía el terreno, pero era muy extenso. Entonces, junto a su hermano Miguel y a varios amigos y conocidos argentinos y uruguayos, formaron un grupo de 30 personas, formaron la Sociedad de la Ballena, se loteó y él se quedó con este espacio que se llama Risco Loco, que tiene más de 5.000 metros cuadrados. Cuando Carlos adquiere este espacio, lo primero que hace es levantar una casita de lata. Él formó un grupo que se llamaba la Hermandad de la Casilla de Lata, porque eran él con dos pescadores, Abdón Ramos y el Dios Verde, que eran quienes vivían aquí, uno a cada lado de Punta Ballena, y cambiaban mejillones por vinos, por libros que Carlos les prestaba, y ellos les traían peces, mejillones. En esa casita de lata, Carlos Páez Vilaró comenzó a juntar materiales para construir su casa. Él dice que su casa nació siendo vieja, porque iba a las barracas, a los corralones y traía puertas de demolición, ventanas, hierros, rejas.
para construir un día su casa. Siempre Carlos Páez Vilaró cuidó y se dejó llevar por las formas de las rocas, por todos los niveles que le iban marcando, y fue así como hay escalones totalmente diferentes unos de los otros, porque no es que son exactos, precisos, sino que uno va hacia un lugar y tiene que levantar un poquito el pie y después muchísimo, y hay escalones más cortos, más largos, todo depende de la forma de las rocas. Carlos Páez Vilaró era un soñador, un visionario, era un osado, era un hombre que era un motor, que creía muchísimo en su energía, en su fuerza. Yo le decía a Carlos, usted es como que se hubiera venido con todos estos libros de autoayuda incorporados ya cuando nació, porque estaba en auge los libros, las charlas, cómo generar más confianza en uno mismo. Y bueno, y Carlos desde chico su madre lo apoyó muchísimo. Y él era muy observador, muy vivaz. Si bien no le gustaba mucho estudiar, pero eso no era un indicio, porque a veces uno confunde y piensa que si a un chico no le gusta estudiar es porque no es capaz o porque no... Y no, de repente tenía habilidades para otra cosa. Carlos era muy inquieto, ya desde niño hacía revistas de historietas y cobraba por la mirada. Hacía una revistita de un solo ejemplar, entonces iban en la escuela a los vecinos y dejaban que leyeran sus historietas y les cobraba por eso, por ejemplo. Se escapaba y se iba a navegar al puertito del buceo. Competía en ciclismo, se cambiaba el nombre para que su madre no se enterara. Sí, era muy inquieto. En 1960, Carlos Páez Vilaró comienza a cubrir esa casa de madera con cemento, pero con formas redondeadas, siguiendo un poco la filosofía del hornero, que levanta su nido con barro, y también basándose en un horno de pan, en ese concepto, tratando de hacer la casa con formas más humanas, más orgánicas, que no tuvieran líneas rectas ni ángulos. Pedí ayuda también a albañiles que de repente no tenían experiencia, pero que él, digamos, les enseñaba ese modo que tenía de construir, que era después terminar las paredes, el revoque, como si fuera una cerámica, como si fueran hechas con barro, como si fuera una gran escultura. Él decía que era su barco blanco, quieto, encallado en los acantilados de Punta Ballena. Y él era el capitán del barco. Pero sí, es como estar en alta mar. Las tormentas acá también son monumentales. Él tenía un tótem hecho afuera de la Pionera, que ya, ahora no está más, que decía que silbaba con el viento las canciones de la Virazón. Era maravilloso. Y acá mismo pasa con las cañas, los días de tormenta, el sonido es toda una orquesta. Carlos Páez Vilaró no estudió arquitectura, él decía que su único título era de dactilógrafo, pero su padre, el doctor Miguel Páez Formoso, que era abogado, profesor, y bueno, era un gran estudioso. Su padre también remodelaba casas, lo tenía como otra actividad, y Carlos también había tenido alguna experiencia con casas prefabricadas de madera que se armaban. Entonces, siguiendo un poco eso e influenciado también por la experiencia de su padre, se sintió tentado por la construcción y muy habilidoso para crear. Es más, él quería diseñar todo, lo que eran las cenefas, las candilejas, no quería utilizar lámparas, todo lo quería diseñar él.
Igual empezó a construir Casa Pueblo de arriba hacia abajo y llegado el momento pidió asesoramiento, ayuda, por supuesto, a ingenieros, a arquitectos por un tema de cálculos, ¿verdad? Mismo para construir las cúpulas. Casa Pueblo tiene varias cúpulas, él se daba el gusto, le encantaba jugar con los vidrios de colores para que tamizaran esa luz y dieran adentro como un efecto acuarelado. Lo hacía incluyendo vidrios de botellas o también vidrios de colores que encontraba y los incluía en sus cúpulas o en algunas partes de los techos también. Antes del año 70, ya por el año 65, 68, Casa Pueblo ya era la casa famosa del artista que la gente quería venir a conocer. Y él siempre, desde el primer momento, más allá de construir su casa y su taller del mar, fue un hombre que era muy comunicativo. Siempre, porque hay artistas que hacen sus obras, pero que les cuesta mostrarlas, les cuesta intercambiar o venderlas. Él era un rey del marketing. Él mismo hizo su propio camino y su propia difusión, su propaganda. Si bien era su taller, siempre estuvo abierto y trató de difundirlo para que la gente viniera a ver su obra. Es más, desde el comienzo tuvo un audiovisual hecho por él con imágenes para que los visitantes supieran, narrado por él, en qué se había basado, cómo había vivido, por qué había creado la casa, por qué hacía esas pinturas, en qué se basaba, cuáles eran sus principios, sus fundamentos, sus valores, sus inquietudes, sus esperanzas. Y eso llega mucho. Es más, nosotros aquí tenemos un documental narrado por Carlos Páez Vilaró, que es una introducción a la visita y así las personas pueden entender mejor su obra. Pintar en tránsito es mi estilo, poner mi oído contra la tierra para sentir el corazón de los pueblos y que sus latidos se impriman en mis telas. Pero siempre en el sendero del sol, porque soy el sol de mis soledades. Atraído por la noche porteña, me volqué de lleno a pintar su vida nocturna, los cabarets del Bajo, el tango o la milonga. Pero al regresar al Uruguay, mi pasión por la pintura la volqué en el negro y su trabajo, el negro, su miseria y su esperanza, el negro y su carnaval. Ahora estamos en el museo, en la boutique de arte del museo, que también está comunicada con otras salas donde hay testimonios de Carlos Páez Vilaró en distintos lugares del mundo. Tenemos documentos de la construcción de la casa, imágenes de lo que fueron La Pionera, la Casita de Lata, Casa Pueblo en sus inicios. Nosotros contamos, con una vasta colección de obras. Imagínate que Carlos Páez Vilaró era muy prolífico y siempre estaba trabajando y creando. Nosotros vamos eligiendo, cambiando las series. Siempre tratamos de mostrar lo más emblemático, lo más representativo, como es el sol, temas de la mujer, de los puertos, el candombe, los grafismos, los símbolos. Los bares, son obras que forman parte de series que son muy típicas, muy características en Carlos Páez Vilaró. El sol para Carlos Páez Vilaró representaba a su amigo más antiguo, a la fuente total de energía que lo motivaba, que era como que lo encendía, lo activaba. Él adoraba el sol, no le gustaba para nada el frío. Y también decía que en el sol estaba la energía que nos unía a todos, que no tenía ni razas, ni colores, ni banderas, ni religiones, sino que era el astro que nos daba la vida y que nos pertenecía a todos y que todos lo podíamos disfrutar más allá de las creencias.
parte del museo vemos imágenes de muchísimos murales realizados por Carlos Páez Vilaró en todo el mundo, con sus fechas, con fotos cuando él los estaba pintando, que es impresionante poder pensar que un solo hombre en una sola vida pudo haber hecho tantos murales. También tenemos objetos que utilizaba en su taller, como los pinceles, espátulas, tarros de pintura, su camisa que se ponía para pintar. Pero bueno, esta camisa es muy simbólica y tiene colores, digamos, de muchas batallas, de muchos cuadros. Picasso lo marcó a fuego. Carlos Páez Vilaró lo conoció en el año 57. Antes su pintura, hasta el año 55, estaba más basada en la obra de Figari, en todo lo que tenía que ver con el candombe uruguayo. Es más, hasta tenían toques caricaturescos sus personajes, porque él había hecho un curso de caricatura a distancia, que eran muy comunes antiguamente, y eso se puede ver en los cuadros que hizo hasta el año 55. Pero ya en el 56, que empieza a estudiar la obra de Picasso, esas curvas son reemplazadas por rectas, por un estilo un poco más cubista, y en el 57, cuando lo conoce a Picasso, ahí sí, la influencia es mayor, lo marca, se atreve a otras temáticas, como a personajes leyendo, personas comiendo, haciendo una sobremesa, animales. Se anima a otras temáticas y se despega del candombe. El encuentro con Picasso lo marcó muchísimo. Cuando llegó a Uruguay, incursionó en el mundo de las cerámicas, fundó el taller de artesanos con su amigo Ariel Rodríguez, que era un gran ceramista, y Susana Mariscurrena, más adelante, su esposa, que generaron un vínculo maravilloso de amistad hasta los últimos días. Y bueno, Carlos Páez Vilaró ponía su creatividad, sus diseños que le salían espontáneamente. Y bueno, el resto del equipo sabían de los esmaltes, de la horneada, de todo, de la colación, de las figuras, de las formas. En este sector tenemos documentación referida a la época en que Carlos Páez Vilaró, junto a 7 artistas uruguayos, formaron el grupo 8. Estamos hablando del año 1958, en el que 8 artistas unieron sus fuerzas, su creatividad, su talento para mostrar su obra al mundo. Un mundo en el que no habían redes sociales ni la dinámica de llegada para un artista que vivía en el sur y quería mostrar su obra, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. En Uruguay fueron muy apoyados por Cochile Sheck, del diario El País, que siempre estimulaba y alentaba a los artistas, cediéndoles un espacio para hacer sus exposiciones, imprimiendo los catálogos. Fue un gran mecenas del arte y catapultó así a varios creadores con su ayuda y su amor por la creación, por el arte. Aquí en el museo, en una vitrina, tenemos cerámicas originales de Picasso que Páez Vilaró trajo de ese encuentro en el año 57 en el sur de Francia, cuando lo visitó en su taller, y le dijo: yo quiero sus cerámicas, pero bueno, ¿cuál le gusta? ¿Qué cerámica? No, me gustan todas. Entonces Picasso levantó el teléfono y habló con Monsieur Ramier, que era el ceramista encargado de hornear y de realizar todos los esmaltes y las muestras y los moldes de las cerámicas, y le pidió que le cobrara a Carlos solamente los materiales. Fue así como se trajo unos platos maravillosos y jarrones también,
que le sirvieron a él como una catapulta, como el puntapié inicial para venir y comenzar a hacer sus propias cerámicas. La vida de Carlos Páez Vilaró, o sea, su paso por África lo marcó muchísimo. Si bien ahora es fácil viajar, mucho más fácil, en aquella época ir al África era algo como muy, muy peligroso aparte, porque fue en épocas de plena revolución, en el año 60, en el 64. Recorrió Congo, Camerún, Chad, Gabón, Senegal. Estuvo en muchísimos países pintando, escribiendo, haciendo murales en palacios, en hoteles, en aeropuertos. Formó parte de una expedición francesa que se llamó Dalia Film, que iban recorriendo el África y también después la Polinesia, los mares del sur, haciendo películas. En África hicieron Batuk, con poemas de Leopold Senghor, con imágenes impresionantes, muy crudas, muy, muy reales. Y nosotros, bueno, aquí tenemos fotos de ese paso y también una parte muy especial destinada al doctor Albert Schweitzer, que era el médico alsaciano, que Carlos Páez Vilaró contaba que había renunciado al éxito y a los aplausos porque era un gran concertista en Europa y se instaló en el corazón del África, en Lambarene, para fundar un leprosario. Ahí Páez Vilaró pintó un mural, también hizo algunos cuadros y escribió un libro que se llama Albert Schweitzer en el reino de los Galoas, documentando esas vivencias, ¿no? Impresionante todos los personajes que Carlos Páez Vilaró conoció a lo largo de su vida, ¿no? Si nos ponemos a pensar que en Nueva York también lo conoció a Dalí. Aquí por Casa Pueblo estuvieron artistas, escritores, personajes del mundo a nivel mundial, Lech Walesa, Plácido Domingo, Mariano Mores. Carlos Páez Vilaró se convirtió en un eje cultural y Casa Pueblo pasó a ser una meca a la que todos querían venir, artistas, escritores, políticos, gente a nivel mundial de la cultura. Él también se transformó en un imán que generaba todos esos encuentros, generaban una onda energética muy, muy buena. Vinicius de Moraes dio aquí sus recitales. Fue un gran difusor cultural que puso al Uruguay en el mapa mundial a través de su pintura, de la alfombra y de su arte, no solamente la pintura. A través de las alfombras mágicas de sus cuadros llevó la cultura uruguaya por el mundo. Y fue un gran poeta también, porque sabía documentar y narrar sus vivencias, transmitirlas de una forma muy especial que llegaba a todos y tenía admiradores de todas las edades, de todos los rangos. Era impresionante cómo tenía esa llegada, ese intercambio y cómo se abría. Y era una persona muy comunicativa, muy dada y generosa en comunicar, en escuchar, en compartir, en dar una alegría. Cada persona que lo conocía, al irse y cerrar la puerta, se sentía enriquecido. En este rincón del museo tenemos documentos, fotos, cartas, imágenes, recortes periodísticos que tienen que ver con la tragedia de los Andes, ocurrida el 13 de octubre del año 1972, cuando el avión que transportaba a los jugadores de rugby del colegio All Christians hacia Chile se perdió. En ese avión viajaba Carlos Miguel, el hijo de Carlos Páez Vilaró.
fueron 72 días de búsquedas, de luchas, de angustias, en las que no tenían noticias de toda la tripulación, y en los que Carlos Páez Vilaró jamás desistió, jamás bajó los brazos, nunca dejó de creer de que su hijo seguía con vida. Carlos Páez Vilaró inmediatamente cuando se enteró, cuando vinieron con la noticia que el avión había desaparecido, no había indicios y no había llegado a Chile, inmediatamente ordenó sus cosas como para irse a Chile a colaborar con la búsqueda. Estuvo reunido allí con las autoridades, hablaba con los arrieros, trazaba itinerarios diarios para buscar restos o rastros del avión, indicios que le marcaran algo, incluso consultó a un vidente holandés llamado Gerard Croiset, que les dijo: veo vivos y veo muertos, y les marcaba el Cerro Picasso, después el Cerro Paloma. Y eso para Páez Vilaró también era una señal, ya que él era un gran admirador y había seguido el lineamiento también de Picasso. Le parecían que eran señales, o a veces estaba por desistir, perdía toda la fe, y una botella que estaba bien colocada en una mesa se caía, o entraba un pájaro por una ventana. Él creía en esas señales también. Nunca pensó que su hijo estaba muerto. Decía que había estado toda su vida buscando el arte, viajando. Como si estaba siempre buscando el arte, no iba a buscar a su hijo. Todo pasaba a ser una banalidad al lado de lo que era la pérdida de Carlos Miguel, y estaba muy apoyado, empujado, apuntalado por Madelón y por la abuela de Carlitos, que eran muy pero muy creyentes, y que decían que nadie podía pensar que Carlitos estaba muerto. Y él por eso decía que la luna los conectaba, que era lo único que los dos podían ver al mismo tiempo sin verse, que era un espejo. Por eso escribió el libro Entre mi hijo y yo la luna, que fue el diario que fue llevando día a día durante la búsqueda, desde el momento en que se entera de que el avión había desaparecido. Cuando Carlos estaba volviendo ya en las vísperas de Navidad a Uruguay para pasar las fiestas con sus hijas, lo hacen detener el avión. Cuando lo hacen bajar, que un coronel quería hablar con él por teléfono, y le da la noticia y le dice: mire, hemos tenido noticias de que el avión apareció, hay chicos con vida. Y bueno, ese encuentro fue, imagínate, impresionante, no hay palabras. Él se sacó las botas y se las dio a una de las personas que iba en el helicóptero para que se las ponga a su hijo, y les mandó una carta con un helicóptero dibujado que decía: les mando este helicóptero de regalos de Navidad, como ves, nunca te fallé. Y bueno, y no sabían si Carlitos estaba vivo, si le iban a poder entregar esa carta. Entonces, cuando bajan del helicóptero, dicen: Carlitos Páez. ¿Quién es Carlitos Páez? Y Carlitos sabía que... Es más, a Carlitos le daba vergüenza por momentos decir que él sabía que su padre lo estaba buscando, que nunca iba a dejar de buscarlo. Y cuando se encuentran, Carlos decía que aún le dolía el abrazo del reencuentro. Él manifestaba que le daba como una vergüenza, una especie de culpa, de dolor intenso por los padres que no iban a poder abrazar a sus hijos como él lo estaba haciendo.
era un gran motor y todo lo que tocaba lo transformaba, lo potenciaba, todo crecía. Sus series de cuadros, por ejemplo, pintaba y no hacía un cuadro, hacía 15 o 20. Y lo mismo pasó con la casa. No necesitaba una casa tan grande, pero cada vez que viajaba, conocía amigos que le decían en la temporada te vamos a visitar, él hacía una nueva habitación con un baño, con un barcito, con un balcón, y así la casa iba creciendo. Llegó un momento en que Casa Pueblo llegó a tener más de 70 habitaciones, entonces se vio obligado a ceder, a hacer un convenio con un grupo de hotelería, a vender una parte de la casa, y él mismo siguió las directivas para ampliar la construcción, o sea que siguió bajo su diseño lo que es ahora la parte del hotel y de tiempo compartido. Eso también le permitió a Carlos Páez Vilaró tener la tranquilidad mensual para poder agrandar el sector destinado a exposiciones, que antes era más bohemio, también tenía su gran encanto, pero ahora estaba un poco más ordenado y durante todo el año él estaba, digamos, si no estaba en Uruguay, siempre había alguien que iba a recibir a las personas que llegaban. Ahora estamos visitando la sala Pablo Picasso, donde están las obras más antiguas que tenemos en el museo. Podemos apreciar el primer óleo pintado por Carlos Páez Vilaró, que es una comparsa de dimensiones en un formato pequeño para hacer lo que él solía abordar, que le gustaban los formatos de grandes dimensiones. Es una comparsa que viene calle abajo en la oscuridad de la noche y la pintó con espátulas y con los dedos. Esta obra fue realizada en 1950, es su primer óleo. También siguiendo la cronología de su obra podemos ver otras pinturas referidas al candombe realizadas en el conventillo Medio Mundo. Hay comparsas, escenas de la vida cotidiana, de la vida de las personas que habitaban el conventillo. También seguimos con las obras de la época de Pablo Picasso, cuando lo conoció y estudió a Picasso. Carlos se vinculó a la cultura afro-uruguaya, instalándose en el conventillo Medio Mundo, que le abrieron sus puertas y le dieron una habitación que se llamaba la Yacumensa, donde realizó sus primeros óleos y pudo plasmar directamente escenas de la vida cotidiana de los habitantes. También compuso candombes que están registrados, pintó sus banderas, diseñó los dibujos para los tamboriles, también los atuendos. Aquí podemos ver uno de los últimos dominós que utilizó en las llamadas y también parte de la discografía que salió con sus candombes y también con sus diseños, con sus dibujos en la tapa. Carlos era muy amigo de Juan Ángel Silva, que era el cacique de las comparsas. Comenzó saliendo en Añoranzas Negras, luego en Morenada, más tarde en Cuarain 1080, junto a Cachila, que también interpretaron en Washington, en el Teatro Gala, una obra referida al candombe y que Carlos hizo la escenografía. Estamos en el atelier, en uno de los espacios que Páez Vilaró utilizaba para trabajar, donde hacía sus cuadros, sus dibujos. Estamos en el sector privado que no está habilitado al público. Aquí está Juana, que es una de las gatas de Carlos, que siempre está en el atelier.
El funcionamiento era muy dinámico cuando Carlos estaba porque era un generador de actividades, de visitas, de encuentros, de gente que venía a conocerlo, a saludarlo, a pedirle cosas, logos, proyectos, diseños, cuadros. Era con muchísima actividad. Aquí vemos la colección de fetiches africanos y de calzadores, también africanos, que fue juntando Carlos Páez Vilaró. Cuando viajaba, mandaba cantinas, que eran latas grandes de metal, y ahí enviaba objetos como máscaras, fetiches, esculturas, tallas, bancos. Páez Vilaró fue transformando la casa a través de los años. Iban surgiendo nuevos espacios de acuerdo a las necesidades o a los cambios, a sus ideas, al cambio de rutina de vida. De repente, cuando se mudaron de Argentina para Uruguay, quería tener un espacio más, otra cocina, y bueno, lo hizo cerca de este lugar y armó este living y fue transformándolo. Este mueble que está aquí atrás lo hizo con ladrillos y también desmembrando 2 mesitas de Bali con figuras de animales en las que puso, por ejemplo, los laterales de la mesa los usó para la parte de arriba. Fui testigo de todos estos cambios y también me dio el balde y la cuchara como para poner el revoque en algunas partes también, subida a una escalera haciendo algunas terminaciones, sí. Tenía la característica de que los lugares eran nuevos, pero parecían que ya tenían vida, que ya habían estado habitados, que ya hasta tenían sus objetos, sus cosas. Es más, en este espacio, cuando hizo los huecos para poner libros, era tal su ansiedad que no esperó a que los ladrillos estuvieran secos ni la pintura y puso todos los libros de su colección. Después terminamos sacando todo y secándolos en la estufa porque habían absorbido la humedad, estaba todo húmedo. Aquí estamos en el living continuo al atelier, en el que Páez Vilaró se sentaba a leer, a tomar algo, también recibía a sus amigos. Y vemos arriba del hogar que hay nichos especialmente preparados para cada carretel. Esos son carreteles africanos, hechos artesanalmente, que Páez Vilaró trajo de sus viajes. Y él decía que le daba el mismo confort a sus objetos que a sus amigos. Cuando construyó la casa, iba realizando espacios, nichos, pedestales, huecos para cada uno de sus objetos. Así vemos esculturas africanas también que están de respaldos en los sillones, una mesa hecha con un carretel de cable, con una serpiente de bronce china y varios objetos de bronce que eran sus preferidos. También vemos el tema de los libros. Cada escritor tiene su espacio especial, que él imprimía los nombres y los pegaba, los clasificaba, digamos, a sus libros de esa manera. A través de este espacio tenemos un gran ventanal que nos muestra una piscina que él decía que era su piscina egoísta porque es pequeña, con una vista espectacular de la puesta de sol, de la bahía de Portezuelo, del Cerro Pan de Azúcar, y también está la placita de Beijing afuera. Le puso ese nombre en homenaje, digamos, a China, luego de haber vuelto de la exposición que se hizo en el año 2005.
Hemos recibido muchas delegaciones chinas aquí que siempre han venido con objetos, con regalos, con presentes importantes para el artista. Por eso hizo la placita de Beijing, y también en este lugar tenemos libros traídos, por ejemplo, de Li Tianying, que fue una de las personas encargadas de la reforma de China. Bueno, aquí tenemos los libros de Li Tianying, juegos de té, recuerdos que le traían a Páez Vilaró. También están los libros escritos por su padre sobre Bolívar, sobre Sucre. Y es como un popurrí, es como un ensamble de cosas mundanas y familiares. Esta es la sala José Gómez Sicre. Aquí tenemos obras referidas a los puertos y a los bares. Son obras que pertenecen al año 2002, 2005 y 2014. Estamos también exponiendo una de las últimas obras que hizo Carlos Páez Vilaró en febrero del 2014. Él falleció el 24 de febrero. Y esta es una obra referida al puerto, a una mujer que es vendedora de pescados, que está acompañada de un gato, con un barco a lo lejos y los edificios típicos del puerto y gaviotas en el cielo. Una temática que a Carlos Páez Vilaró le gustaba mucho tratar. Durante varias épocas él repetía ciertas temáticas, como ser los puertos, los bares, el candombe, los soles, las mujeres, los grafismos, las abstracciones, los juegos. Estamos en la sala principal del museo, que es la sala Rafael Esquirru. Aquí exhibimos dentro de las obras una muy importante que forma parte de la serie de homenaje a Buenos Aires, basada en un mural que realizó en el año 89 en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, que representa a Carlos Gardel en el centro, el obelisco debajo que hace las veces de su corbata, la avenida 9 de Julio, el Congreso de la Nación, el Cabildo, el fútbol representado por un futbolista con el número 10 en su camiseta, una pareja bailando el tango, el vendedor de diarios, un barco con el nombre de su primer hijo argentino, Sebastián, también el sol y la gaviota que están arriba, que son tan característicos en su pintura. Carlos adoraba las grandes dimensiones, era un muralista por excelencia. No solo las telas de 2 metros por 2 metros o más grandes aún, sino también, por ejemplo, el mural que realizó en Washington, en la Organización de Estados Americanos en el año 1960, que en esa época fue considerado el mural más largo del mundo, con 162 metros de extensión. Carlos Páez Vilaró siempre pensó que el arte tenía que estar al alcance de lo general, de todos, del pueblo,
que no tenía que ser elitista solamente para que se pueda visitar en un museo o estar solamente sobre un caballete, sino que tenía que ser parte de la vida cotidiana, tenía que estar en un felpudo, en una taza, en un plato, en una ventana, en un mantel, en un avión. Fue así, sin que eso pasara a desmerecer la obra. Él siempre fue un artista muy popular, no fue un artista exclusivo, sino que quiso transmitir. Por eso decía que el mural era el arte que se expresaba en la frente del pueblo y que era un arte efímero, porque él no sabía cuánto tiempo iba a durar o a mantenerse la obra. Ya desde el momento en que la firmaba sabía que iba a tener una vida limitada. Fue así como se destruyó aquí en Montevideo un mural gigantesco que hizo en la estación de ómnibus interdepartamentales. Estamos en una de las terrazas del museo. Aquí se lleva a cabo la ceremonia del sol todas las tardes del año, no importa el clima, pero es una costumbre instaurada aquí por Carlos Páez Vilaró a partir del año 1994, que espontáneamente grabó un poema dedicándole al sol sus pensamientos, honrándolo, recordando vivencias en distintas partes del mundo, y que la quiso compartir con los visitantes que llegaban a Casa Pueblo. Las palabras de Carlos Páez Vilaró y el entorno forman mágicamente un momento único, inolvidable, una especie de misa ecuménica que tiene muchísima energía y que es muy profunda, de mucha sensibilidad. Es un momento muy especial, es imperdible. En realidad es maravilloso presenciar la puesta de sol desde Casa Pueblo y escuchando a la voz del artista con sus palabras. No dudo que la vida es una excusa para encontrar la manera de vivirla, y la mía la he volcado en hacer cosas sin aspirar a la medalla. Trabajar ha sido mi mayor descanso. Es mi fórmula para sentirme siempre joven. Pero mientras tanto, mi vida palpita en Casa Pueblo en diálogo permanente con los pájaros y el sol. El sol de Uruguay es algo inevitable tatuado en mí. Casa Pueblo es una obra monumental, símbolo de la cultura y del turismo de Uruguay, creada a partir de la nada, como decía Páez Vilaró, como una margarita que brotó entre dos baldosas, realizada sin plano, sin nivel, sin un proyecto inicial completo, sino creada por un soñador, por un luchador, que a través del trueque fue consiguiendo sus materiales con esfuerzo para levantarla y que superó a su creador, que es una obra monumental, ícono del país, es el estandarte, es la insignia, el sello, la estampilla, es la bandera, es un escudo 100% uruguayo, que es motivo de orgullo, que representa al país y que atrae a personas de todo el mundo, que ya sea por la arquitectura o por la parte artística o por la integración maravillosa que se genera con el paisaje, con el entorno, con esta naturaleza privilegiada, forman un complejo perfecto, una comunión espectacular.